Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sean bienvenidos ustedes a su canal que es Escena del Crimen. Bienvenidos a Escena del Crimen, en donde les contamos y les traemos, como siempre, casos reales y ficticios, no tan alejados de la realidad, y temas de interés social para nuestros espectadores y sobre todo también para nuestros audioscucha en busca de la verdad. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien, Víctor, gracias. Ahora sí, muy contenta de tenerte aquí porque el episodio pasado te extrañé. ¿Y Realmente. Y qué bueno que estás aquí porque el día de hoy escogimos un tema muy interesante. Con mucha historia. Con mucha historia por delante. Y sobre todo mexicano. Exactamente. 100%. Ahora sí no nos fuimos a otro país, ahora sí vamos a hacer alusión a nuestro México, a lo que Exacto. pasó hace más de 100 años, más de 100 años ya. Sí. Entonces, por ahí es un poquito de historia, un poquito de ahora sí de controversias que se generaron en ese tiempo y pues bueno, ¿qué te parece si damos inicio? Claro que sí. Antes que nada me gustaría aclarar y compartirte una idea que me dio una de nuestras seguidoras, que es involucrarnos más en México. Aquí en México hay muchísimo de qué hablar. Bastante. Y yo creo que a partir de este programa vamos a dedicar un poco a... A partir de aquí marcamos la pauta. Sí, ya vamos a hacer 100% Mexican shit, bro. Ok, no, fíjate que sí, es cierto lo que dice nuestra seguidora, yo no lo sabía, qué bueno que me lo compartes. Sí. Sin embargo, sí lo había pensado en algún momento de que aquí en México tenemos muchísimo de qué hablar. Es un panorama muy amplio de historia, muy, muy vasto, así como tú lo dices, pero nos hemos centrado en otros países. Hemos querido seguir el mame de lo... Ah, no, sí, es que hay que hablar de este güey. Sí, Porque exactamente. ya hablaron de este güey y de este güey. No, ya. No, pero en México, para quienes nos están mirando, para quienes nos están escuchando, tenemos muchísimo de qué hablar, así como se lo decimos mi compañero y yo. Y a partir de hoy, pues les marcamos la pauta para seguir con este proyecto. Así es. Pero ahora sí un poquito más arraigado a nuestras costumbres mexicanas. Efectivamente, pues bueno, hoy les traemos, como vamos a empezar con ya historias mexicanas, asesinos mexicanos, hechos mexicanos que han pasado. De hecho, este que les vamos a nombrar es el de el Palacio Negro de Lecumberri. El porfiriato. El porfiriato. La época del porfiriato. Y de ahí, de hecho, de esto que es el origen, de lo que vamos a empezar a hablar de México, viene muchísima historia de las cuales nos podemos desglosar y podemos adentrarnos más a esos temas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 78 años que estuvo abierto este palacio, que básicamente fue y es, porque todavía existen algunas personas que viven, que tuvieron ¿cómo se podría decir? La no dicha. La no dicha de poder entrar, ser reclusos aquí. Y pues, vamos a verle qué te parece. Vivir toda esta historia que fue realmente... Al principio, como todo, ¿no? Al principio es bonito y ya el último... No siento que el hecho de estar en la cárcel sea bonito. Bueno, es que no todos entraron a la cárcel por... Bueno, sí. Bueno, dentro de la historia ya se los iremos comentando, pero por ahí, Víctor, ¿quisieras empezar? Claro que sí. La cárcel de Lecumberri, fundada en 1900, fíjense bien, 1900, estamos haciendo cálculos que lleva 121 años. 121 años desde que se fundó esta cárcel. Fue inaugurado por Porfirio Díaz. Aquí empiezan ya los personajes. Fue el 29 de septiembre de 1900, como ya le dije, a las 9 de la mañana. Su construcción respondía a la necesidad de modificar el defectuoso sistema penitenciario del país. Vamos a irnos a los 1900. O sea, estaba pa'l perro, la verdad. O sea, no crean que... Pero esto fue, en mi opinión, lo que yo estuve investigando y estuve leyendo,
Este palacio fue estructurado, bueno, en primera fue basado en la arquitectura de Francia. De Francia, exactamente. Y está muy padre, o sea, la idea que tenían con este Palacio Negro de que había una torre central y se divide como una estrella, es más, como la estrella la estrella de, ¿cómo se llama? ¿La estrella de la muerte? No, donde es el norte, sur, este, suroeste, sureste, poniente, o sea, todo eso. No me acuerdo cómo se llama, ahí les voy a dejar el dato. Hagan de cuenta que esa era la estructura, el diseño, y desde el medio puedes vigilar. De hecho, ahí, algo que se me hace también muy curioso, muy perturbador, se podría decir, es que los prisioneros no solamente eran atacados físicamente, sino que eran perturbados demasiado psicológicamente, Exacto. sintiéndose observados en cada momento en el que estaban ellos ahí. Física, psicológica, sexualmente. Claro. Porque fíjate, aquí dentro del contexto que se maneja en la historia, vamos a hacer mención que no solo se reclutaba a hombres, sino también a Exacto. mujeres, y en esa época se reclutaba tanto a adolescentes como a niños. Exacto. Fíjense bien, adolescentes y niños. Es realmente una laguna legal súper... Bueno, en estos tiempos En ya es 1900. una laguna legal muy notoria en donde si nosotros creíamos que las leyes existían, pues ahorita con esta historia nos vamos a dar cuenta de que le faltaba mucho. Yo creo que si ahorita nos falta mucho para poder emprender el camino de las leyes e irlo, más bien llevarlo por un buen camino, pues yo creo que en ese tiempo era mucho más complicado hacerlo. Y lo vamos a ver aquí en esta historia que les vamos a narrar, pero más que narrar, se las vamos a platicar, a desglosar un poquito, porque es una historia muy interesante. A lo mejor ustedes que nos están viendo ya habían escuchado O lo han visitado, a lo mejor, este palacio. Sin embargo, creo que ahorita ya es un museo, ¿no? No, es el archivero. Ahí encuentras documentos desde el siglo XVI, el archivo histórico de la nación. Fíjate, qué bueno. tanta historia. Y bueno, es México. Es México México mágico. No sabemos cómo emplear ese término, pero México mágico. A huevo. Para la nueva penitenciaría de la Ciudad de México, se eligió un periodo conocido como la Cuchilla de Lázaro. Aquí, por lo mismo de la misma estructura, que la misma arquitectura que le querían meter a este rollo, bueno, más que nada vamos a ir al origen del nombre. Este periodo conocido como la Cuchilla de Lázaro, que fue propiedad de un español, o sea, todavía hasta ahí tenemos antecedentes de españoles. Recordemos que México se fue al carajo por los españoles. Exacto. ¿Ok? Saludo a los españoles. Que ahorita no, ya son chidos, ¿verdad? Me gustan sus gameplays. El apellido de este español era Lecumberri. La cárcel se construyó en la prolongación de la calle del mismo, Lecumberri. Exacto. Entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a ponerle la cárcel De Lecumberri. Lecumberri. Por No ende. se la complicaban, ¿no? Ellos no batallaban. De estilo, como les digo, ecléctico y del estilo francés también, típico del siglo XIX. El Palacio de Lecumberri resaltaba su función represiva gracias a los elementos como torreones, aspillas y almenas. Pero bueno, vamos a hacer ahorita alusión acerca de quién se encargó de este proyecto arquitectónico. Okay. Y fue ni más ni menos que el ingeniero Antonio Torres, que su diseño más bien se basó en una ideología de los panópticos, lo cual consiste pues en ver desde un punto central todo el interior de un edificio. Es por eso la estructura que tú nos mencionabas de la estrella, que, o sea, te centrabas y ya podías ver el panorama totalmente amplio a lo que era el Palacio de Lecumberri. Tenemos una baja producción. Que en este caso fue pues la cárcel. Exacto. Y recíprocamente desde cada celda podía verse el punto central. O sea, fue una estructura muy bien hecha, fue un proyecto arquitectónico muy bien elaborado. Pero también fue muy cruel. O sea, sí. Porque fíjate, si ahorita vamos en la Era actualidad, con todo el dolo, ¿eh? O sea, Exacto. fue planeado con aquel afán de hacer, de perturbar, de molestar, de abusar de quienes estaban ahí, de humillar básicamente a quienes estaban ahí. Es por eso, fíjate, tiene mucho sentido lo que comentábamos de
que no tenían ninguna privacidad. Este es el primer punto de no tener ninguna privacidad. Te paras en cualquier punto de la celda y ves todo y a todos. Sí, exactamente. Y de ahí, o sea, la torre central, ahí se encontraba donde actualmente está la cúpula central. Pero, o sea, fíjate, o sea, está muy bien estructurado, o sea, que de verdad, o sea, si tú vas allá al Palacio de Lecumberri, o sea, te pones en la torre, puedes ver literalmente cualquier punto de la cárcel, o sea, está chido, o sea, y deberían de implementarlo, ¿sabes? Ahorita con la nueva tecnología en estos tiempos, pues ya se podría ser más modernito, ¿no? Sí, un poquito más, pero es parte de la historia. Bueno, Es ahorita parte también hay del derechos humanos, atractivo visual, aparte del atractivo visual, que es ahora en estos tiempos, obviamente la época en la que nos estamos centrando, que es 1900, de 1900 a 1976, 78. 78. En esa época, pues realmente hubo diferentes cambios, que así como lo comentábamos ahorita, no sé si ustedes sepan, que México fue, en sus mejores tiempos, fue cuando estuvo Porfirio Díaz. Sí, fue la época donde México estuvo mejor económicamente. Exactamente. Y ya no ha vuelto a ser igual México desde esa época. No, Oh, no, es con cierto Enrique lo que Peña dice Nieto. Héctor. No. Hay que hacer alusión de que así como es un personaje, como lo diría yo, un personaje emblemático de nuestra historia, porque lo es. Realmente ser Porfirio Díaz y hacer lo que hiciste. Pero bueno, si ustedes saben un poquito de historia, sabrán de qué les estoy hablando. Sin embargo, es real que México estuvo en su mejor apogeo de economía. Y desde esos tiempos no se ha podido llegar a un tanto o a un igual de esos tiempos. Y Si aquí, mal no me equivoco. aquí hay parte de la historia con Lecumberri, con el cual no quiero hacer menciones, pero el PRI, el PRI metió muchas personas a Lecumberri. Sí, Sí, es eso, porque estaban en contra de eso. por ideologías políticas. Exactamente, y eso nos vamos a ir al 2 de octubre del 86. Sí. Fíjate. Del 86, no. Ah, Sí. del 70, del 68, sí, cierto. 3 de octubre. No. 3 de octubre, sí, porque todo está Lecumberri. Del 68. El Ay, todavía no 78. nacía yo. No, No, pues, yo tampoco. nadie. Nomás Rajib, ¿no? No. Ay, gana, él es del 85. Sí. Ok, bueno. Pero bueno, aquí hacemos mención que al igual el ingeniero Torres siguió todos los ejemplos de las penitenciarías del siglo XIX, como es el Santé de París y la de Filadelfia, Muy bonitos. en Estados Unidos. No, te aseguro que no los habías escuchado. Vamos, el de. No has escuchado de ninguno. Lecumberri, ¿se lo conocen? Sí han ido. Precisamente fue por este diseño que los presos se sentían observados, como les habíamos comentado, a todo momento. O sea, no existía para nada privacidad, Nada. ni inundando con las múltiples torturas a los que eran sometidos los presos. Esta cárcel fue temida y súper, de verdad, odiada y refutada por todos los mexicanos Sí. a nivel nacional. O sea, fue la peor cárcel a nivel nacional. Todos le tenían miedo a Lecumberri. Y en total, Todos le tenían miedo llegar ahí. llegar ahí, pisar ahí, pero no que fuera de visita, sino que fuera para adentro. Porque fíjate, al principio, en total, fue construida para 700, originalmente fueron para 700 y garrita personas, presos, pero hicieron una modificación. Eso lo vi en un video donde, haz de cuenta que tú entras a Lecumberri, está la torre, Sí. y alrededor hay jaulas, o sea, hay jaulas, te estoy hablando de jaulas. Fíjate, aquí nos adentraríamos, ahora sí como lo mencionaste, un poquito a los derechos humanos, que en aquellos tiempos y ahorita No están estaban, muy no. obsoletos, pues en ese tiempo no estaban latentes. Exacto. En ese tiempo, si las leyes, mucho menos los derechos humanos que van encaminados hacia las mismas. Sin embargo, pues si ahorita pasa eso, no, o sea, sería un tema de controversia Aquí que en no se México no se acabaría. puede. Sí hay ocasiones, o sea, no voy a denigrar ¿Pero es legal? Sí. Ah, O sea, ¿neta? ¿es legal llevar los derechos humanos o legal no, que no haya derechos humanos. Ah, no, Y que los obviamente. que O la sea, violen, es ¿no? un siglo totalmente diferente, son épocas totalmente diferentes. Los derechos humanos están ahora sí plasmados en todas y cada una de las leyes.
Y es donde nosotros como abogados, ahora sí, como abogados defensores, abogados, de la parte que vayas a ser representante, realmente los derechos humanos están muy plasmados. Y ya no es nada que ver con lo que se veía hace 100 años, es más, ni te lo aseguro, hace 10, 20 años. Y ahorita los derechos humanos es una de las cuestiones más importantes durante los procesos. La violación es totalmente aberrante. Sin embargo, hay ocasiones en las que, como todo, México mágico, los dejamos un poquito de lado, pero están ahí están. Y hay quienes los utilizan y los utilizamos para bien de la sociedad, Para el bien. cosa que no sucedía en aquellos tiempos, que No, era todo pues, lo ¿no? contrario. Pero bueno, aquí un poquito de lo que podemos también hacer alusión de Lecumberri era de la capacidad que tenía. La capacidad que tenía era 886 celdas. Para eso fue diseñado. Para eso Exacto. fue construido. Pero había un límite Oh, mi hija, no que sabes. lo rebasaron. No, Lo rebasaron. esos güeyes se Y pasaron de realmente lanza. me es conocido en un cerezo de una ciudad que ustedes no conocen, que tiene una capacidad y hay 1000, 2000 más. Pero bueno, No, casi pero eso casi no es uno, nada. casi uno encima de otro. Ahora sí, por así decirlo. Chale. Y realmente todas estaban vigiladas de la torre central. Es lo que te digo, la arquitectura que se utilizó fue una estrategia muy, muy, muy buena. El edificio tuvo un costo de más de 2 millones en esa época. En esa época tuvo... Pues allá varo, ahí. no, sí, claro. Allá varito. Claro que sí. Aquí mismo Lecumberri albergó presos, tanto ya como lo habías dicho. mencionábamos, Exacto. eran hombres, mujeres, adolescentes y niños. Que obviamente ya en cierto tiempo, ya después de algunos años, ya se separaron. Sí, ya se creó claro. la cárcel para mujeres. Sí. Y obviamente, como el COMI, ya se creó el COMI, que es para los menores infractores. Pero, o sea, sí hubo un tiempo en Lecumberri COMI. que era Es CERNI. CERNI, el COMI. Yo lo conocía como el COMI. Bueno, pero estamos ya en esta época. Es que, perdón, me fui en 1900. No. Pero sí, o sea, obviamente ya se hizo la separación y todo, pero en los primeros años sí había una mezcolanza de todo. Sí. De tocho, morocho. ¿Tú crees que no hubo embarazos ahí? Claro. No, o sea, Yo creo que hubo de todo. Evidentemente sí hubo abuso físico, abuso psicológico, sexual, como lo mencionaba en un principio. Obviamente estaba hombres, mujeres, niños, adolescentes, y era un revuelo que a lo mejor no te imaginas todo lo que había y todo lo que pasaba. familias enteras. No ahí creo una que noche. haya sido el caso de que la cárcel de Lecumberri haya sido la más limpia. Ahí sí nos metemos un poquito más ya en un tema de salud. En un tema de salud, todas las enfermedades que se pudieron ahí originado dentro de toda la sociedad, dentro un sinfín de cosas. Pues fueron 54 años de puro desmadre acá mixto. Sí. Así, porque ya en 1954 fue cuando se creó la cárcel para las mujeres. Exacto. Y de ahí, pues obviamente ya, como les comenté, salieron. Pero miles y eso. fíjate, dentro de todo aún así había una sobrepoblación en las celdas. En las celdas no eran grandes y había Las celdas estaban 20. diseñadas para 3 personas. Y 4 habían máximo. 20. Llegó un punto en el que eran 20 a 15 personas. Es como en te una digo, sola celda. casi uno arriba de otro. Sí. De hecho, lo que tuvieron que hacer en Lecumberri es que ya dijeron, ¿sabes qué? Hay muchas personas, hay muchos presos. Todo Lecumberri es la cárcel ya. Es una mini ciudad. Sí, Así, eso fue básicamente. más bien. Pero ahora sí nos vamos a ir a otro sexenio, que ahora sí ya no fue el de Porfirio Díaz, sino que nos vamos a centrar en el Porfirio de Miguel Alemán, que fueron en cárcel. ¿Cómo? ¿En el Porfirio? Porfiriato. ¿No dijiste el Porfirio de Miguel Alemán? No, ¿sí? Sí. Ah, está bien, está bien. No, yo no me puedo ver así. Perdón. Estás en vivo. ¡Sí es cierto! Ok, nos equivocamos. Todos Y siempre he se equivocan. dicho, Nadie es perfecto, Elisa. nadie es perfecto. Y... Te apoyamos. Te prometo conseguir una historia.
Ay, El Porfirio. perdón. Desde el sexenio de Miguel Sí, Alemán. bueno, fueron encarcelados. perdón, retomemos el tema ahora sí, de que desde el sexenio de Miguel Alemán fueron encarceladas por ser opositoras al régimen priista. Una ideología política totalmente diferente te llevaba a la cárcel. Regresó la iglesia en forma de partido político. Sí, Básicamente les podemos dar esa idea. un contexto similar. Sí, los obligaron a votar por el PRI. Y ahora te compran. Y ahora te compran. Ahora estamos más avanzados. más Los partidos civilizados. políticos, no digan nada de los partidos políticos. No, arriba Morena. Ok, perfecto. Ah, sé que yo no voto. Pero bueno, fíjate, era una simple razón, una razón tan tonta en la que te encarcelaban y bueno, en este tiempo no se hace eso, creo yo. A lo mejor estoy un poquito atrasada, Nah. tal vez sí, tal vez no. No, ya transmiten en vivo. Ya hay denuncias Ya. por Facebook. Ay, sí. Ya hay denuncias por Uy. Y bueno, realmente desde ese sexenio se agravaron los problemas de la aglomeración. Chingo de Evidentemente por esta distinción de pensamientos hacia una ideología totalmente diferente en cuanto a la política. Qué bueno. En fin, esto realmente se le llamó popularmente como el Palacio Negro. Ahí fue donde lo nombraron el Palacio Negro. El Palacio Negro. Porque le ibas al PRI. Sí. Pero ahora bien, durante el sexenio de José López Portillo Ok. se abrieron nuevos reclusorios. Esto realmente permitió desocupar al Palacio de Lecumberri. Ahora sí que hubo, después de la sobrepoblación, desahogo, ¿no? un desahogo totalmente necesario. Justo y necesario para quienes lo habitaban. El desalojo se llevó a cabo desde el 1 de agosto de 1976, tras casi 80 años de servicio. Realmente el plan para el edificio era de una demolición. ¿Quieres saber por qué cerraron? No fue por eso. ¿Sabes? ¿Quieres saber por qué lo cerraron? Sí quisiera saber por qué. Porque José López Portillo, en ese entonces, que él estaba de presidente, había un narcotraficante colombiano. Creo que sí era colombiano, no me acuerdo muy bien. Se llama... Por aquí está. Narcotraficante cubano. Alberto Sicilia Falcón. ¿Sabes qué hizo ese güey? Humilló a México totalmente. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que... Es más, el Chapo no es nada a comparación de Falcón. Él, estando en la cárcel... Nos vemos, chicos. No se les olvide. Vemos. El lunes está en YouTube. Güey, ¿estás poniendo filtros? Sí, es lo más seguro que estoy poniendo. El lunes nos vemos en YouTube y acuérdense que en Spotify nos vemos el martes. Bueno, nos oímos, ¿vale? Saludos. Este güey, Falcón, neta, o sea, el Chapo no es nada al lado de este güey. Este güey mandó a hacer un túnel que daba directamente a la calle... Ay, ¿dónde se llama esa? Es una calle muy famosa de allá de México. Pero, o sea... ¿Te acuerdas? En la transmisión en vivo, Josie Ángel te mandó saludos. Sí. Josie Ángel es una de las seguidoras que siempre le da like ahí a las páginas. Y bueno, más al final le enviamos un saludo. Más al final enviamos saludos a todos. ¿Ya te acuerdas de la calle? ¿Eh? ¿La calle? Nada. Es muy famosa y está muy, o sea, es muy, o sea, si vas a Ciudad de México, a huevo vas a ir allá. Reforma. Por ahí más o menos. No, Héroes de Nacosari. Ah. Esa calle. Me recuerda algo. No sé por qué, pero sí. No sé por qué me acordé, pero sí. Y este güey hizo un túnel. O sea, ese güey tenía dinero a lo imbécil. Hizo un túnel y él iba y salía. Y ya, de repente se fue y humilló al presidente. Y fue cuando el presidente dijo, no, ¿saben qué? Ya, hay que cerrarlo con Berry porque nos humilló. Humilló a la nación de México. Ese güey le valió madre. Un cubano nos metió... un sustote y nos hizo un túnel a toda madre. Porque para que vean desde años anteriores los túneles y no lo hizo, lo mandó a hacer. Sí, a toda madre. Porque fíjate, en Lecumberri había secciones. Sí. Los privilegiados y no los privilegiados. Me suena conocido. Estaba la sección H. La sección H creo que era la sección... Bueno, está dividido por los que estaban bajo proceso, que era lo más bonito, lo que estaba por la cocina. Y luego está dividido por los... Ay, ¿cómo se le llaman? Los que trabajan.
los obreros, o sea, que eran los que les tocaba trabajar, que ellos estaban en medio, y los que estaban aislados. Ujú. De hecho, en esos que estaban aislados había celdas chiquitas para niños que los dejaban días, semanas, ahí Aislados. sin baño, sin agua, una vez al día comida, y si les iba bien, cada 2 días comida. Y dejaban que ellos Es una estuvieran esos... Fue una O sea, tortura. fue muy, o sea, ahorita uno ve el Palacio de Lucumberri y dice, no, pues, qué bonito, ¿no? Pero su Sí. historia está demasiado oscura. O sea, Claro que demasiado. Y podemos hacer hasta un video acá de las historias, Sí, de hecho, historias sí. terroríficas de Lucumberri. Fíjate, una de las filmaciones, uno de los datos Ok. de Lucumberri es de que yo creo que todos hemos visto nosotros Los Pobres. No, yo no. ¿No? Es que la neta esas películas me aburren. O sea, ni de chiquito con tus papás, así que la hayas Sí, visto. con mi que mamá. Ok, Fácil, sí. perfecto. Ese fue el escenario de la película de nosotros, Los Pobres, junto con Pedro Infante. Que le dice, Eso fue la "No, época de Él no 1949. fue, que no sé qué, Simón. Entre sus muros, aquí mismo, se perfilaron personajes, ahora sí, como Pancho Villa. Oh, ya ves, Héctor. Héctor, ya ves que sí estuvo Pancho Villa. Fue Pancho Villa, fue José Revueltas y José Revueltas sabía. David, Pancho motherfucking Villas. David Alfaro Siqueiros. ¿Quieres que te cuente, Héctor, cómo fue que escapó Pancho Villa? Porque Pancho Villa escapó de Lucumberri. Sí, es un dato importante. Un dato muy importante que no viene incluido en nuestros apuntes, pero yo sí lo leí. Pancho Villa, para poder escapar de Lucumberri, se vistió de doctor. Y así fue como se escapó. Fíjate, o sea, México ya está muy humillado. El Sí. doctor Francisco. Doctor Francisco. El Dr. Francisco. Se llamó y lo El sacaron. coroteo. O sea, básicamente, así se la rifó. O sea, no, México, estamos perrones. Y fíjate, y también uno de los personajes emblemáticos de México, cantautor, que estuvo preso en Lucumberri, supuestamente por robo, fue No. nuestro queridísimo El y Juan. supuestamente fallecido Juan Gabriel. Supuestamente. Juan Gabriel fue uno de los personajes Que de también que estuvieron pues ahí. es reconocido en México por sus canciones, por sus autorías, por sus actuaciones. Estuvo ahí preso. Hubo celebridades Sí. ahí, o sea, básicamente. Pasaron cuerpos sin vida ahí en Lucumberri, todo realmente inclinado hacia un personaje que es Francisco I. Madero. Que No la es I, Francisco y Madero, es Francisco y Madero. Francisco I, que la I Él significa, es fundador prácticamente y padre del partido político El PAN. sí. El padre del pan. Y por si no sabían también, la I significa Francisco Indalacio Madero. Indalacio. Sí. Qué nombre tan fuerte. Claro, muy Escucha de acá. telenovela, ¿no? Indalacio. Y Estoy José embarazada. María Pino Suárez, ahí fueron asesinados a espaldas del Lucumberri en el año de Ahí 1913. los fusilaron, básicamente. Exactamente. Pancho Villa, Alberto Castillo, Ramón Mercader, el poeta colombiano, un poeta colombiano, Álvaro Mutis, los luchadores sociales Valentín Campa, y José Revueltas, al igual que Demetrio Vallejo. Ahí también estuvieron a su vez asesinos seriales como Gregorio Cárdenas, más conocido como Goyo. Buen Goyo. Que El de buen hecho, Goyo. Bueno, no es que sea una historia, hay un dato muy curioso, que ahí fue uno de los, creo que fue perfiladores, criminalistas, uno de los padres, uno de los chidos, Ujú. fue a estudiar a los asesinos en serie en este palacio. O sea, este palacio, o sea, Tiene historia. muchísima historia, es bastante, o sea, y ahí hubo de todo. Sí. Básicamente de todo. De hecho, un dato muy curioso es que ya existían los suicidados. Sí. Fíjate, los suicidados eran personas que dizque se suicidaban, pero básicamente como cuando había sobrepoblación aquí en este Lucumberri, las personas de afuera con dinero o personas que tenían alguna... Cierto poder ahí. Exactamente. Intervención económica. Los mandaban a Lucumberri, los encerraban
y desde afuera mandaban a matarlos. Entonces los mataban adentro y adentro ya los colgaban y decían, ay, es que se suicidó. O sea, pero a la semana, neto, o sea, literal, a la semana había como 5 o 6 suicidios. Ahora se llamaban los suicidados. Ok. Bueno, pues una de las leyendas más contadas ahí, bueno, puede ser de fantasmas y cuentos de No, horror. pues es que imagínate cuánta ¿Cuánta? negatividad, cuántas Exacto. almas no han de ver ahí. De la más contada es la de Don Jacinto. ¿Y quién es Don Jacinto? Un saludo a don Jacinto. Este fue un personaje que se le apareció uno de los trabajadores y le preguntaba, realmente entristecido por su esposa. El empleado, realmente intrigado por el fantasma, se puso a investigar y encontró que el nombre del preso era Jacinto y que encontró la cárcel, bueno, más bien entró ahí a la cárcel por una mala jugada. Lo O que sea, le estaba comentando. exactamente. Por parte de su mujer y por parte del amante de la mujer. Sin embargo, aún ahí el alma de Jacinto, con la esperanza de que ella lo visitara algún día, estaba ahí, latente. La esperanza es la última que muere, pero primero se murió Jacinto. Qué sad. También está la historia del prisionero ahorcado, que obviamente entra con los suicidados. Lo ahorcaron. Lo ahorcaron, pero no voy a decir nada. El ahorcado. Era un hombre que se suicidó en un momento de distracción de los guardias tras ser condenado por un crimen que decía no haber cometido, como casualmente siempre dice. Claro. Tomó las sábanas de su cama y se colgó de los barrotes. Algunos cuentan que su espíritu se aparece en ciertas fechas, porque o sea, él tiene sus fechas, no todo el año está disponible. Realmente. Bueno, realmente yo creo se resguarda un poquito la memoria de la nación y actualmente se desempeña como un archivo general de la misma. Ahí se puede Aquí encontrar mismo las todo. celdas que un día tuvieron como huésped a Pancho Villa, pues ahora albergan documentos ¿Dónde está Pancho históricos. Villa? Documentos que son históricos, como la Carta de Benito Juárez, las constituciones tanto del año de 1814, perdón, 1857 y 1917, a los manuscritos de la mismísima y emblemática Sor Juana Inés de la Cruz. Estamos hablando de que hay historia y Sí. de hecho, o sea, básicamente si ven videos o si les toca la oportunidad que esperemos y nosotros también podamos algún día ir a visitar ese tipo, o sea, son libros, o sea, que dices, no, o sea, si lo toco se deshace. Y pues bueno, básicamente, chicos, les hemos traído un poco porque, o sea, les digo, es muy extenso este tema, muy interesante y qué más nos gustaría que ir a visitarlo así como Luisito Comunica. Sí, claro. Sí. Ir explorando. Ir con un taxista y empezar a hablar de Lucumberri y el güey, pues deja voy. Ya, toda madre, y empezó a grabar. Entonces, esperemos que algún día podamos ir y pues esperemos que les haya gustado este programa. Sí, que hayan conocido un poquito de lo que es México, de lo que fue México en 1900, un poquito de su historia, a lo mejor una historia que muchos no quisiéramos escuchar por las atrocidades y todo lo que pasó dentro de, sin embargo es parte de el cambio que hasta ahorita México sufre año con año, y lo digo sufre entre comillas. Porque ha habido cambios tanto buenos como malos, sin embargo, Como pésimos. Como pésimos. de la verga. pero ahí empieza y se originan muchas cosas. Y Exactamente. más que nada que mencionamos a personajes emblemáticos que hasta ahorita son todavía sonados por lo mismo, por Que su de hecho historia. Héctor pensaba que Pancho Villa no estaba ahí. Pero sí estaba y decía, es que Pancho Villa, ¿cómo va a estar ahí? Haz caso. Pero bueno, amigos, realmente muy felices de que estén sintonizando este canal y también. escuchando también. Estamos contentos de que ya tengamos el episodio 21. Y ya somos 202 en el canal de YouTube. Sí, muchas gracias. Compartan para que se sigan suscribiendo más sus amigos, su familia, compartan este contenido que es realmente interesante. Y que Donde despierta la curiosidad de las personas, porque o sea, es lo principal. Le estamos contando de este palacio. Hay muchos que ni siquiera saben. Es más, Luisito Comunica, o sea, ese güey ni sabía cuando grabó ese video que existía Lucumberri.
Y que haya estado tantas personas, wow, o sea, me sorprende. Y estamos hablando de que grabó el episodio el año pasado. Ujú. O sea, tenemos mucha historia en México, como les hemos Luisito dicho. Comunica, queremos una colaboración contigo. Luisito Comunica, si estás viendo esto, Queremos grabar ven, contigo. Pipollo. Ven. Pero bueno, amigos, ahora sí que solamente tengo un saludo. Uno, Bueno, dos. dos. Un saludo para mi amigo Roberto Vela. Es una de las personas que ha estado ahí siguiéndonos, que ha estado escuchándonos. Y Roberto, muchas gracias por eso. Podemos seguir ahí en contacto para cualquier cosa y no descartar la posibilidad de tenerte algún día como invitado. Y también para Josie Ángel, para Josie, muchas gracias. Y no se te olvide escuchar esta buena pieza. Tú sabrás por qué te digo eso. Pues yo nada más quiero mandar saludos a todos nuestros suscriptores y os escucha, a las personas que nos están siguiendo en todas y cada una de nuestras redes sociales, hasta en Twitter, Sí. porque tenemos Twitter. No lo usamos, pero No, tenemos. No, ¿cómo no? Ahí se publican los podcasts cada martes. Cada martes que se publica un podcast en Anchor, Facebook, chavo. se comparte, espérate, pero se comparte directamente a Twitter. Ok. Y un saludo a todos nuestros seguidores en Facebook. Ya casi somos 500 seguidores. Sí, Estamos muy ya. agradecidos con el señor, el de arriba. Ay, También yo sabía que ibas con a el decir del eso. audio, con el de la producción, con Quimera, Sí. con Producción. nuestro patrocinador de hoy, Agua Purificada Libre de Sodio, Members Mark. Muy agradecidos. Pero hasta aquí la dejamos, amigos. También Muchas quieres gracias. mandarnos No, ya, párale. Muchas gracias, amigo. Esto es Espérate. Sí, sí. Nada más para no, terminar. algo y importante, darles algo un importante. dato muy, muy importante. Tenemos unos nuevos proyectos que estamos ya realizando. Estamos de hecho realizando desde la semana pasada. Empezamos el lunes con el marcador que va a ser cada martes. Se va a las 5 de la tarde por Facebook, Deportes. Por YouTube por YouTube. y Spotify. Va a ser por YouTube y en podcast por Spotify. Es un programa de deportes en el cual nuestro jefe de producción y nuestro compañero Héctor Preciado, junto con su compañero, ¿cómo te llamas? Alberto Flores. Alberto Flores, van a estar dándoles que la información, Lo más importante lo del más- mundo deportivo. lo más chingón que ha pasado en la semana. Hasta Quidditch. ¿Qué? 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 Y también van a informarles que ya también estamos iniciando La Barra, que es un programa, ¿cómo lo podemos describir? De los chicos? preciados. Es un programa de 3 sujetos, 3 diferentes generaciones, 3 diferentes pensamientos, la misma estupidez. La misma voz. Casi la misma voz. Eso va a ser los jueves, transmisión en Facebook. Y obviamente ya los capítulos los vamos a estar dejando en Spotify. Para que nos estén siguiendo y para que nos escuchen y se rían un poco y se desestresen. Es más, chinguense una guama ahí con nosotros. Porque Los jueves en vivo por Facebook. ahí los esperamos con nuestra guamita, su chevecita, lo que tomen, no Y los importa. viernes en Spotify. Así es. Sale pues. Y pues Pues ahora sí. ahora sí, Ahora sí, échale. amigos, vámonos. A ver, muchas venga. gracias producción, gracias a quienes nos estén visualizando y o escuchando. Sí. Ahora sí que esto es Escena del Crimen.